Hola a todos, les deseo un día maravilloso. Hoy vamos a seguir explorando el increíble viaje de Huyen y De, lleno de desafíos, lágrimas y esperanza. ¿Podrán encontrar la verdadera felicidad en su nueva vida y reunirse con Adam y Tubi? Acompáñenos mientras descubrimos más de esta conmovedora historia. Y si les gusta, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Hola a todos, queridos amigos. Hoy, continuamos con el viaje lleno de desafíos y lágrimas de Huyen y De. ¿Podrán encontrar la felicidad en esta nueva vida? ¿Tendrán la oportunidad de reunirse con Adam y Tubi, a quienes tanto han añorado? Sorprendentemente, esta mañana, De recibió una llamada de la policía. Una noticia que lo dejó atónito y ansioso. Resulta que la motocicleta que perdió hace tiempo ha sido encontrada. ¿Es esto una señal positiva o simplemente una coincidencia fortuita? Acompáñenme para descubrir las sorpresas que nos esperan. Y no olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse los emocionantes acontecimientos. La luz del sol de la mañana se filtraba suavemente por la pequeña ventana, iluminando la habitación silenciosa. De se había levantado temprano. Entró en la cocina, escuchando el chisporroteo del arroz en la olla, el caldo hirviendo y el aroma fragante de las chalotas fritas mezclado con jengibre y especias llenando el aire. Su nuevo hogar aún estaba en proceso, con muchas cosas por terminar, pero el calor de la familia ya se extendía por todas partes. De observaba cuidadosamente la llama en la estufa, sus manos hábilmente sirviendo el arroz, los granos abriéndose en la olla como un símbolo de la esperanza que estaba cultivando para este hogar. Una voz somnolienta resonó desde la habitación contigua. Quien habló de repente, pero De no dejó de responder. «Te levantaste temprano, ¿eh?» Dieppe salió con una sonrisa gentil. «Estás cocinando gachas para Maya. Ella necesita comer antes de ir a la escuela». Una frase simple pero cálida, como el latido de este nuevo hogar. Huyen permaneció en silencio, sonriendo, sus ojos siguiendo a De con afecto. La casa no estaba completamente terminada, pero era suficiente para que sintieran paz. De colocó cuidadosamente un tazón de gachas calientes en la mesa, inclinándose para besar suavemente la frente de Maya, cuando ella despertó. «Maya, recuerda estudiar mucho y escuchar a tus maestros, ¿de acuerdo? Te construiré un escritorio nuevo y decoraré tu habitación como te gusta». Maya lo miró con ojos brillantes, asintiendo suavemente, su mirada destellando con una felicidad pura, como una promesa de un futuro brillante. De miró alrededor de la casa una vez más. Aunque aún incompleta, este lugar ya era un hogar lleno de amor. Creía que, junto con Huyen y Maya, podrían superar cualquier desafío. Un lugar donde el amor y la esperanza siempre estarían presentes. Pero, ¿qué traerá este viaje a continuación? ¿Encontrará Maya alegría en su nueva escuela? ¿Se convertirá el escritorio que De está construyendo en un regalo que nutra los sueños de su infancia? Estas son todas preguntas que esperan respuesta. En el jardín, De tomó una sierra y comenzó a cortar tablas de madera. Sus manos, callosas y marcadas por el trabajo duro, se movían con firmeza. El sudor goteaba de su frente, pero no vaciló. Con cada martillazo, cada corte de sierra, no solo estaba construyendo muebles, sino que vertía toda su fe en un futuro más brillante. El sonido del martillo resonaba, rompiendo el silencio de la mañana. El pequeño perro Bibi corría alrededor, ladrando ocasionalmente como si compartiera la simple alegría. Una brisa fresca pasó, rozando ligeramente el cabello de De, trayendo el aliento de la tierra y el cielo.
un recordatorio de que la felicidad aún existía en estos momentos pacíficos. De repente, sonó el teléfono. Deselimpió las manos y contestó. Una voz fría y directa vino del otro lado. «Somos la policía. Llamo para informarle que su motocicleta ha sido encontrada». Solo una frase corta, pero sacudió su corazón. Una oleada de emociones lo inundó. Preocupación, emoción y una alegría abrumadora. Se quedó inmóvil por unos segundos, luego soltó una carcajada. La emoción era incontenible. Dio un salto, su corazón latiendo con fuerza. Una alegría indescriptible resonaba en su interior. Ahora tendrían un medio de transporte, y Huyen y Maya no tendrían que esforzarse tanto como antes. Bibi ladró fuerte, como uniéndose a la felicidad de su amo. De miró el anillo que guardaba en su bolsillo, la propuesta aún incompleta. Tal vez este era el momento perfecto. Para D, recuperar la motocicleta no era solo sobre el transporte, era un símbolo de conexión, del amor que tenía por esta familia. Sabía que la felicidad apenas comenzaba, pero los desafíos aún estaban por delante. Estaba listo para abrir su corazón y proponer formalmente. Cuando Huyen regresó a casa, el aroma de la comida recién cocinada llenó el aire. Se detuvo, sintiendo algo diferente en la atmósfera hoy. D estaba en un rincón de la habitación, sus ojos cargados de una profundidad profunda. La curiosidad atrajo a Huyen más cerca. Su corazón latía más rápido, como si presintiera que algo significativo estaba por suceder. D tomó suavemente su mano, su agarre cálido transmitiendo una alegría invisible. La miró a los ojos y sonrió. «Tengo una sorpresa para ti. Hemos encontrado la motocicleta». Huyen se quedó helada, sus ojos abriéndose de sorpresa. «¿Hablas en serio?», preguntó, su voz temblando de felicidad. D asintió, su sonrisa haciéndose más brillante. «¿Sí? Es la que perdí hace tiempo. La policía necesita que la verifiques. Puede tomar unos días». Sus palabras eran gentiles pero cargadas de gran esperanza. Una carga en sus vidas había sido aliviada. Huyen lo miró, sus ojos brillando como estrellas. «Felicidades», susurró, colocando una mano ligeramente en su hombro, como ofreciendo una bendición. «Iré al mercado a comprar algunas cosas para celebrar, no solo por la casa nueva, sino por la alegría de hoy. Nuestras vidas han dado otro paso adelante». D miró a Huyen, su corazón lleno de emoción. No necesitaban fiestas lujosas ni extravagancias. Estos momentos simples eran suficientes, donde el amor y la conexión eran las cosas más preciosas. Huyen dio media vuelta para dirigirse al mercado, con el corazón rebosante de alegría. No era solo la emoción de preparar una comida familiar, sino también la sensación de prepararse para una pequeña celebración de los logros sencillos que habían construido juntos. Esta felicidad era como una llama que le hacía olvidar las heridas y dificultades del pasado. Sin embargo, en algún rincón de su interior, persistía una leve inquietud. ¿Sería el futuro tan fácil como esperaban? ¿Cuántos desafíos y sorpresas les esperaban? Aún así, una cosa era segura: se tenían el uno al otro. El amor familiar era el único lugar donde podían encontrar paz, sin importar cuántas tormentas rugieran afuera. Caminando lado a lado con D por el estrecho camino de tierra que conducía al mercado, Huyen sentía el mundo cobrar vida a su alrededor. El canto de los pájaros en lo alto, la suave brisa que traía el aroma de flores y hierba, todo se mezclaba, haciendo que la mañana fuera verdaderamente serena. Ella apretó suavemente la mano de D, sus ojos brillando. «¿Sabes? Nunca me he sentido tan feliz como hoy. Tal vez sea porque estamos realmente viviendo este momento, y eso hace que todo valga la pena».
De sonrió, sus ojos irradiando calidez. Mientras estemos juntos, todas las dificultades pasarán. Lo creo. Y Maya también. Crecerá y será una gran estudiante. Tenemos que ser un ejemplo para ella, para que entienda el valor del esfuerzo y el amor en una familia. Entraron en el bullicioso mercado. Los gritos de los vendedores y las charlas de la gente llenaban el aire, creando una escena animada y vibrante. Huyen recorrió los puestos, seleccionando cuidadosamente los ingredientes más frescos. Escogió pescado fresco, algo de carne de cerdo recién cortada y manojos de verduras verdes cubiertas de rocío matutino. Se detuvo en el puesto de huevos, tomando algunos huevos de gallina frescos. Estaban tan absortos en elegir sus productos que parecían desconectar del ruido a su alrededor. En medio del concurrido mercado, solo se veían el uno al otro y los momentos simples llenos de amor. Cocinaré pescado guisado al estilo Koto, tu favorito, dijo Huyen con una brillante sonrisa, sus ojos resplandeciendo. Y un huevo frito con cebolla y un poco de ensalada. La cena de esta noche será un pequeño banquete para celebrar nuestra nueva alegría. De asintió suavemente, su corazón hinchado de orgullo. Sé que cada plato que cocinas es una parte de tu corazón para esta familia. Siempre conviertes las cosas más simples en algo especial. De regreso a casa, charlaban animadamente sobre el futuro. Huyen sostenía su mano con fuerza, su voz llena de esperanza. Solo quiero que Maya no tenga que pasar por las dificultades que nosotros enfrentamos. Necesita un camino claro hacia la educación, un futuro brillante. Miró a Huyen con ojos tiernos, como haciendo una promesa silenciosa. Creo que Maya tendrá éxito. Es fuerte, y siempre estaremos ahí para apoyarla, para darle fuerza. Construiremos un futuro brillante para ella y para toda nuestra familia. Cuando regresaron a casa, el atardecer ya había comenzado a caer. Los últimos rayos de sol bañaban el tejado de tejas y las paredes aún sin terminar en un cálido resplandor dorado. Huyen se apresuró a la cocina, comenzando a preparar la cena. El chisporroteo de la sartén y el rico aroma del pescado guisado llenaron la casa. Maya entró corriendo, sus ojos llenos de emoción infantil. Maya, esta noche mamá tiene una sorpresa para ti, dijo Huyen con una sonrisa, agachándose para abrazar a su hija. Vamos a celebrar juntos, por todas las alegrías, por la esperanza y por el amor que nuestra familia comparte. Los ojos de Maya se abrieron de par en par, su rostro iluminado por la alegría. Mami, prometo estudiar mucho. No decepcionaré a ti ni al tío D. Sus palabras infantiles resonaron como un voto firme, una promesa de que crecería fuerte, llena de sueños y esperanza. D y Huyen se miraron, sus ojos brillando al unísono. En ese momento, supieron que sin importar lo que deparara el futuro, tenían suficiente. Un hogar completo, una fe inquebrantable y un nuevo viaje que comenzaba con amor. Su historia no se detuvo en la alegría de recuperar la motocicleta o en la sencilla comida en su hogar aún sin terminar. Fue un testimonio de resiliencia, de fe en el futuro y del poder del amor. La vida seguramente traería más desafíos, más sorpresas esperándolos, pero con corazones unidos, Huyen y de siempre, caminarían juntos, de la mano, sin soltarse nunca. Y queridos amigos, ¿perdurará esta sencilla felicidad? ¿O esperan nuevas tormentas en el horizonte? Sigan acompañando la historia para descubrir qué pasa después, porque el viaje de D, Huyen y Maya aún guarda innumerables momentos emocionantes y sorprendentes por delante. El viaje de Huyen y D continúa, marcado por dificultades, sacrificios y una frágil esperanza de reencuentro.
Después de incontables luchas, sueñan con reconstruir una vida en paz, anhelando volver a estar junto a Adam y Tubi. Pero el destino cambia bruscamente cuando la policía realiza una llamada inesperada, una que podría traer respuestas largamente esperadas o abrir una nueva ola de incertidumbre. Cada paso hacia adelante es como caminar al borde entre la alegría y el dolor, el amor y la pérdida. Su valentía se pone a prueba mientras verdades ocultas comienzan a salir a la luz, y los lazos que los mantienen vivos son llevados al límite. Justo cuando empiezan a sentir la posibilidad de ver la luz al final del túnel, surge otra pregunta. ¿La felicidad está cerca? ¿O solo es otra prueba dispuesta a romperlos?